1 hora y media, santo Dios. Entonces voy a contestarte de modo como si yo como. No, señorita, se está haciendo muy últimamente. Pues bueno, nada más, nosotros somos de María Rosa, pero somos de la POLI, que estamos estudiando ingeniería industrial, y pues uno de nuestros proyectos de la materia de sistemas de calidad es hacer pues, unas preguntas sobre todo al personal de sistemas de gestión de calidad respecto a la auditoría, como al proceso que se lleva a cabo de la auditoría de ISO 9001. Entonces, no sé si quieres empezar. Sí. Bueno, como primer punto, ¿en qué norma se encuentra certificado el sistema de gestión de calidad de la empresa? La norma en la que se encuentra certificado es el IATF 16940. Y también estamos certificados en ISO 9001. Entonces tenemos los dos certificados. ¿Y desde cuándo fue su primera certificación? No lo sé si me acuerdo, pero seguramente fue desde que inició la planta, que son ya 25 años en la área. ¿Y nos puedes hablar un poco acerca de cuál es el proceso que se sigue para definir y contratar a una empresa certificadora? El proceso que se sigue es, necesitas definir el alcance del certificado como primer punto. Después necesitas definir un CFI, ¿se llama? CFI. Es un formato donde están los clientes de equipo original y los clientes que son automotrices pero que no son de equipo original. Y básicamente están los KPIs de la organización, el número de headcount, de personas que están dentro de la organización, y las funciones que se hacen dentro de la organización. Las funciones que tenemos dentro de la organización, por ejemplo, todos los departamentos, ingeniería, calidad, CIES, etc. Eso contiene el CFI. Ese contiene el CFI y es parte de lo que te pide cualquier empresa certificadora para poder hacer una cotización y poderte dar el título de auditoría. ¿Y actualmente con qué empresa certificadora trabaja? De QS. ¿De COIS? ¿Y la empresa certificadora la van cambiando cada 2 años? ¿O La empresa certificadora se cambia. En esa parte de costos, no sé si se pueda checar de cuál es el costo de una auditoría de certificación. Depende de qué tan grande sea la compañía, pero anda alrededor de 300,000 a hasta 1,000,000 de pesos. Pero eso va a depender de qué tan grande es la organización, cuántos clientes de equipo original tengan, y cuántos procesos hay que abrir. Y en esa parte de plan de auditorías, ¿lo tienen anualmente? Sí. En el proceso de plan de auditorías, me voy a regresar. Hay una regla de IATF donde te dice que cada 12 meses, más o menos 3, te tienes que estar revalidando, que son las auditorías de revalidación. Hay una auditoría de certificación que es la auditoría que cuesta más cara. Las auditorías de validación o revalidación, pues realmente son más costosas, ¿no? Entonces, la auditoría de certificación es la que dura más tiempo. Ya las auditorías de validación no te auditan todos los procesos, solamente hacen un muestreo de ciertos procesos. Y eso se debe hacer sí o sí cada año. ¿La certificación se vence cada año? No, la de certificación se vence cada 3 años. Y después cada año la de Cada año te hacen una auditoría de validación o revalidación de que estás cumpliendo.
parte, ¿qué actividades realizan para esos programas de auditorías? Para poder tener una vez que ya tenemos una certificación, que ya tengan un certificado, como les comenté, tenemos un año más o menos 3 meses de acuerdo a las reglas para poder planear la siguiente auditoría. En ese lapso de la planeación de esta auditoría se debe planear una auditoría interna para validar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Y teniendo en cuenta esto de las auditorías internas, ¿cómo defines a los auditores que pues, van a participar en estas? Se tiene que tener una matriz de competencia de esos auditores en el cual por lo menos tengan 19.011. Ya después de ahí, pues ya vamos certificando cada uno con los estándares correspondientes. Por ejemplo, todos nuestros auditores internos tienen IAT. Y tienen que tener capacitaciones en los procesos, porque como auditamos toda la planta, pues necesitas saber de compras, de logística, de mantenimiento, de tuning. Entonces necesitamos hacer un plan de entrenamiento específico de cada uno de ellos. El entrenamiento para un auditor interno no tiene vigencia, pero el entrenamiento para un auditor líder sí. Eso estamos certificados en contra IATF y tiene una vigencia de 3 años. Nosotros nos dan una licencia por 3 años y luego tenemos que volver a presentar un examen y un curso para volver a presentar. Ese es el auditor líder. Pero los auditores internos que no son líderes, solamente con que hagan una vez el curso y no cambie la norma, su vigencia es. ¿Y tú eres auditor? Yo soy líder. El siguiente año se me acaba. Y hablando un poquito de las agendas de las auditorías, ¿qué contienen estas? Ok. Las agendas de la auditoría, de la agenda o del programa. Es que son dos cosas diferentes. La- De la agenda contiene la hora, el proceso que se va a auditar, el responsable del proceso, el tiempo de auditoría y contiene los puntos auditados, por ejemplo, 6.1, 7.1, 4.3, etc. Oye, cuando es la auditoría, ¿no? Que los auditores llevan su checklist con la norma y todo eso. Ese es el checklist de auditoría. Es que se cuenta que existen 3 cosas: el programa de auditoría, la agenda de auditoría y luego el checklist de auditoría. Y bueno, aprovechando justo esto del checklist, ¿cómo los elaboran? Nosotros los elaboramos por un proceso, haciendo hincapié que el cambio de ISO TS a IATF es auditar por procesos, no por departamentos. Anteriormente se auditaba por departamentos, íbamos con calidad y auditamos calidad. Ahora se audita por procesos, que quiere decir no solamente se audita calidad, sino se audita todas las áreas de soporte que le dan a ese proceso. Por ejemplo, el de reclamos de clientes, vamos a poner el ejemplo. A esta persona de reclamos de cliente le da soporte manufactura, le da soporte de ingeniería, entonces ya se audita un proceso en conjunto, no solamente un departamento. Entonces, estos checklists están basados en eso. Entonces, estos checklists están basados básicamente en cada uno. A todos los procesos les va a aplicar el proceso de mejora continua, que es el 10, a todos. Entonces, pues está basado en esos procesos. Y bueno, por ejemplo, aquí hay solo tres única auditora. Ah, ok. Porque si hubiera más auditores líder, ¿cómo se definen ahí? ¿Quién es el que va? Bueno, la función del auditor líder es el que hace un programa de auditorías y en base a eso define los entrenamientos que deben de tener los auditores internos. Hace una revisión de la matriz de auditores internos y define si ya están capacitados o no. También va coachando a los nuevos auditores, porque cuando todavía no eres, ya eres auditor interno, ya tienes el curso, pero aún de eso nos falta hacer la capacitación para que puedan auditar la organización, porque cada organización es diferente. Entonces se les hace un plan de entrenamiento y a ellos se les conoce como coauditores. Después de que tengan al menos un año siendo coauditor, ya se vuelven auditores internos. Esto está de acuerdo a nuestros procesos internos. Realmente el
dar seguimiento a las acciones, dar cierre y revisar efectividad de los mismos. ¿Puedes hablar un poco acerca de qué consiste la junta inicial de una auditoría? La junta inicial de una auditoría o la junta de apertura es en el cual se dice cuál va a ser el criterio de auditoría. En este caso, para cualquier ISO es no conformidades mayores, no conformidades menores o oportunidades de mejora. Se les explica los tiempos de respuesta que deben de tener para realizar los análisis en caso de que se detecten no conformidades. Y pues se les avisa que es un muestreo del proceso. Eso no quiere decir que si en algún proceso no se encontró nada, quiere decir que está estable, ¿verdad? Sino que solamente de acuerdo al muestreo, pues no se encontró evidencia de que tengan una conformidad. También se les indica el tiempo que va a durar la auditoría. Y también se les indica la plantilla de auditores internos. Y pues básicamente. En esta parte que mencionas del muestreo a las áreas auditadas, ¿cómo se desarrolla esa investigación para auditarlas? ¿Qué es lo que se evalúa? La parte del muestreo se define que al menos tengamos evidencias sistemáticas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que en un proceso te dice que miden o realizan un registro cada cierto tiempo, ¿no? Pero tenemos que validar que el registro se esté realizando en ese periodo. Entonces, básicamente en los procesos de producción las auditorías duran de 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar validando que estemos cumpliendo con las frecuencias que marcan. Entonces, es básicamente eso. Por ejemplo, en un proceso administrativo, pues bueno, si dices que voy a darte con un proveedor con ciertos formatos, no revisas un proveedor, revisas 1, 2, 3 proveedores para ver que realmente las evidencias sean sistemáticas. Porque en algún punto no te puedes quedar con la evidencia de uno solo, porque con eso no estás demostrando que realmente tu proceso es sistemático. En esta parte, ¿existen algunas técnicas para realizar la entrevista de investigación? En dado caso de que sí, ¿cuáles serían y en qué consistirían? Casi son técnicas de muestreo que prácticamente es revisar registros de la conformidad. O sea, no tomamos más que revisar registros, revisar entregables y no tomamos fotos, y tampoco tomamos solamente tomamos, por ejemplo, de un proyecto, el número del proyecto, que revisas del proyecto y ya. Pero no nos quedamos con ninguna evidencia tangible de lo que se estuvo detectando. Solamente con la evidencia de lo que documentamos. De acuerdo al procedimiento X, se revisó que sí se lleva el flujo del proceso o se revisó que aquí le falta un estudio de factibilidad, un estudio de capacidad, etc. Pero realmente nosotros ahorita en los únicos procesos que sí tomamos foto como evidencia son los procesos de producción, porque tenemos que ser más, ahondar más y ser más específicos en ese proceso. Ya que el 80% de la auditoría es proceso de producción. En esta parte de cuáles son los insumos, información o evidencia, bueno, has hablado de lo que mencionabas, que se requiere de tal vez investigación, que es esa parte de el piso, a lo mejor sin fotos, parte de entregables y todo eso, lo que global. Y básicamente es eso, ¿verdad? Que te muestran evidencia. Como bien saben, pues no es algo, no es una auditoría como de producto, una auditoría de productos si agarras una muestra, vas y la validas, mides y ese tipo de cosas. No, aquí básicamente es hacer muestreos de la información documentada y que la información documentada cumpla. Para la parte de producción, si vas a hacer muestreo de parámetros, pero básicamente los parámetros los registras en un archivo, que básicamente es esta evidencia. Es un poquito
poquito la diferencia en las diferentes auditorías que existen en las organizaciones. ¿Y qué te refieres con parámetros? Cuando revisan producción, todas las máquinas tienen un set o tienen que tener un set. Entonces necesitamos validar que esos parámetros, esos setups que hacen en el proceso estén de acuerdo a lo que marca pues, los planes de control. Entonces como el background de procesos productivos es plan de control. Si el plan de control te dice rojo, pues debe ser rojo. Si el plan de control te dice verde, pues debe ser verde. Si el plan de control te dice mídelo con un flexor, tú no tienes que medir con un flexor. Yo sé que la función, por ejemplo, de una regleta o de un vernier, a lo mejor tiene la misma función que medir una distancia, pero si el plan de control te dice flexor, pues sí, ajá, alineando a lo que dice. Bueno, entonces podemos decir que todo esto lo tienes ya de observaciones, de la documentación y pues de los registros, ¿no? Exacto. ¿También haces entrevistas en ese momento? Sí, también se hace un proceso de entrevista. Básicamente se entrevista pues al personal responsable de la ejecución de la tarea y pues bueno, ya se le empieza a preguntar y se empieza a acuerdo sobre lo que Y en cuanto a entrevistas, por ejemplo, cuando están en piso, también se las hacen a operadores. claro, en las entrevistas se le hace al personal operativo y el personal operativo debe de saber dónde está pues, toda su información documental y todo y su ejecución de cómo tiene que ensamblar el producto. ¿Y qué pasa cuando una persona operativa no sabe cómo responder o se le va a poner una conformidad? Sí. Depende de los puntos, pero sí. Básicamente cuando el personal no tiene la competencia para contestar la auditoría, por más que haga la ejecución del ensamble o del producto, pues se levanta una responsabilidad en el futuro. Es el 7.2 que es competencia. Y aprovechando esto de la no conformidad, ¿qué es propiamente la no conformidad? Okay. Una no conformidad está clasificada por dos grandes grupos. Una no conformidad mayor es ¿cómo se dice? El que no tengamos cumplimiento a un deber del estándar. O sea, si por ejemplo vamos a decir que me dice que para solución de problemas tengo que tener un procedimiento documental. Así dice tal cual. Para la parte de solución de problemas tenemos que tener un procedimiento documental. La organización no lo tiene. Ahí directamente se va a ir a un conformidad. Cuando nosotros estemos incumpliendo los deberes que vienen en cualquier ISO o en IATF, se va a una no conformidad. ¿Qué es una no conformidad menor? Es cuando estemos incumpliendo parcialmente el punto. Vamos a suponer que si tengo mi procedimiento, pero que mi procedimiento dije que voy a hacer revisiones cada 2 meses y no las hago. Bueno, eso es una no conformidad menor. ¿Sí? Entonces, una no conformidad menor es un debe que no estamos cumpliendo y una no conformidad menor es aquello que sí estamos cumpliendo, pero en ningún momento en la vida dejamos de hacerlo y ya se volvió una norma. ¿Y cómo se define la evidencia de que no existe de que existe esta no conformidad? Se define en base al estándar. Por ejemplo, voy al punto del procedimiento. En la norma se describe el deber, entonces se coloca como evidencia objetiva que en la organización cuando está auditando el proceso X no se encontró el proceso documentado para la solución. Eso sería nuestra evidencia objetiva. Siempre tenemos que poner el qué, el cómo debería ser, el cómo se encontró y en cuándo y en qué procesos estuvo encontrado. Ese ya es el qué, el que estás auditando. Y luego ya en la redacción del hallazgo debe decir el cómo no se está llevando, en qué proceso se encontró y la justificación del por qué no es mayor. Okay. Y bueno, ya aprovechando, entonces, ¿cómo se redactaría una que es una mayor? Ahí se pone el punto de la norma,
se dice que no tiene cumplimiento, abajo se pone, por ejemplo, todas las evidencias. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que en un proyecto no hay una validación por cliente, que eso literalmente se vuelve una no conformidad mayor. Recuerden que el estándar de IATF, básicamente el de IATF, no el de ISO. El de IATF es satisfacción del cliente, ¿no? Y que entregar productos de calidad. Entonces, vamos a suponer que no tenemos una aprobación del cliente y que aparte tenemos un reclamo del cliente y que aparte tenemos no tenemos acciones correctas. Entonces, ahí todo ese punto se va a un punto de la norma y te dice, bueno, encontré en el proceso de desarrollo que no se tiene la aprobación del cliente. Al momento de auditar el proceso de producción se encuentra que no hay acciones correctivas de acuerdo al reclamo que se encuentra. Entonces ahí significa que se está haciendo algo lineal o sintético de cada una de las cosas. Obviamente si no tienes una aprobación, por algo tienes un reclamo y luego ya te vas a dar. Y pues no se encuentran acciones implementadas de contención. Cuando nos revisan el IATF, lo primero que nos revisan son los scorecards de los clientes, cómo nos ven los clientes. Ahí te vas a dar una idea, o se van a dar una idea muy clara de qué tantas no conformidades te van a levantar. Cuando hay empresas que tienen un scorecard bajo, seguramente su sistema de gestión está haciendo funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema no está trabajando para ellos, ellos están trabajando para el sistema. Entonces, tienen muchos escapes en todos los procesos. Entonces, ¿qué nos revisa básicamente todos los clientes? Es las entregas a tiempo, los PPMs y algunos otros validan las certificaciones que tienen las empresas. Entonces, si en ese scorecard estamos fuera, por ahí luego es lo primero que va a entrar el producto. Entonces, es importante que sepan esa parte. Pero una no conformidad mayor se diría así. Nosotros internamente, para auditorías internas, solamente teníamos 30 días para contestar. De acuerdo a las reglas de IATF, solamente son 20 días y es una auditoría en sitio donde validan la norma. ¿Qué hacen? Pues hacen una suspensión del certificado y hacen una notificación a los clientes de equipo original, donde no estamos en un proceso de certificación. Entonces, es una cosa. Para el interno son 30 días, para el externo son 20 días y es una auditoría en sitio. Para el interno 30 días y externo 20 días. Pero eso lo aplica con la IATF. Eso solamente aplica En para ISO, En ISO 9001 tienes 60 días para alcanzar los compromisos. Sí, ninguna son 90. Son 60. Entonces, básicamente, la diferencia entre una no conformidad menor y una mayor es la mayor, la redacta como mayor porque afecta directamente a la satisfacción del cliente. Exacto. Y en caso de ISO es porque estamos incumpliendo los requisitos de ISO, ¿verdad? Entonces, y al final de cuentas sigues revisando la satisfacción del cliente, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, un ISO 9001 se puede certificar una empresa que vende productos para el sector salud, pero no son automotrices. La única diferencia entre un ISO 9001 y IATF es que IATF es para la industria automotriz. Un ISO es lo mismo enfocado a calidad, pero para todos los productos. Por ejemplo, un ISO 9001 lo puedes poner en un proceso de transporte, ¿verdad? Y al final tu enfoque es satisfacción del cliente, pero del uso del transporte, no del producto como tal que sea funcional hacia la industria, hacia el trabajo. ¿Nos puedes hablar un poco en qué consiste la reunión de cierre de una auditoría? En la reunión de cierre hacemos el recuento de todos los hallazgos que se detectaron. Les damos el tiempo de entrega de los análisis. Les explicamos cuáles son los puntos críticos. Y bueno, lo más importante
hablamos del gerente de planta, sino de las personas que conforman la dirección. La dirección debe estar informada del resultado de la auditoría interna. Entonces, ese es el enfoque principal del cierre, para que esté enterado cuántos riesgos hubo, los tiempos de respuesta que tenemos que tener y los posibles riesgos que vemos en el muestreo que se realizó en las áreas de la organización. Okay. ¿Y en qué momento es cuando se elabora el reporte final de una auditoría? Se elabora antes de la junta de cierre. Y bueno, te voy a explicar un poquito cómo lo hacemos aquí. Nosotros le damos una fecha de día a los auditores internos y después juntamos a todos los auditores internos para ver si no hubo no conformidades sistemáticas, que quiere decir que vamos a suponer que tú detectaste algo y que él detectó lo mismo. Cuando hay acciones sistemáticas o no conformidades sistemáticas, las juntamos y hacemos una no conformidad menor, porque el proceso ya no está siendo efectivo. Tú ya traes tu evidencia objetiva, él ya trae su evidencia objetiva, entonces dice, bueno, por eso nos juntamos como equipo auditor para validar qué estamos encontrando, qué estamos detectando, y en lugar de tener 40 no conformidades, pues tener conformidades sistemáticas y poder hacer acciones correctivas sistemáticas. Entonces esa reunión la hacemos antes de la apertura, del cierre, perdón, antes de la junta del cierre, estamos bien dialogando. También en esa sesión se revisa la evidencia objetiva que trae cada uno de los auditores, porque aunque tengamos un estándar, cada auditor piensa y pide cosas diferentes, entonces tenemos que homologar criterios. No es bueno que a mí, porque esa persona o porque ese proceso me cae mal, pues detecte cosas que a lo mejor realmente no lo están generando de una manera. Entonces se hace un criterio de auditoría, se revisa cada informe, se les pide, se les pregunta y se les pide, en caso de que haya algo que dices como que por aquí no era, se les pide documentar de manera más objetiva la conformidad. O sea, que realmente busquen que no están cumpliendo, ¿verdad? No que no solamente digan estás mal porque me caes mal, sino que realmente digan que no están cumpliendo el estándar, que para eso se da junta de kickoff y ya en el cierre ya llegamos con este informe que realizamos en conjunto, ¿verdad? Como líder también eres esa parte de moderador, entonces moderas el criterio sea el mismo para cada una de las personas que está haciendo el equipo. Entonces esa es la parte que tienes que hacer como organización. Y bueno, aquí como organización se genera, una vez que se termina la auditoría interna, generamos como un checklist de satisfacción, porque tenemos que recibir retroalimentación, ¿verdad? Es un hecho que en las auditorías internas se pone pues muchas personas como a discutir, a pelear, a hacer ese tipo de roces, pero la idea siempre es tratar de hacer esa parte y va entre los cursos de entrenamiento que le estamos dando al auditor interno. El auditor interno tiene que tener ciertos cursos de liderazgo, ciertos cursos de decir, bueno, ya se está enfrascando en decirme no, porque nosotros sabemos, como el que sabe que estás auditando, como nosotros como auditores, entonces que no te muestren evidencia o que la persona que se está auditando te ponga como que sea muy cuadrado o te diga o te diga las cosas de una mala manera. Entonces nosotros hacemos un checklist como de satisfacción de la auditoría para que nos den feedback. ¿Y qué preguntamos ahí? Bueno, que si se nos respetó los tiempos, que si fueron objetivas sus preguntas, ¿verdad? Porque luego después ya tenemos algo en la cabeza y empezamos a decir, vete para acá, para poderles encontrar, ¿verdad? Y ese no. La realidad de una auditoría interna no es encontrar, ¿verdad? Es validar el cumplimiento al sistema, no ir a encontrarles hallazgos a las personas. Entonces, esa es la parte, hacemos esa retroalimentación. Estamos hablando del 1 al 5 y ya dependiendo, vamos viendo cómo se va comportando la gente y ya empezamos a hacerle pues, el feedback a la persona. En años, hace como 3 años, hicimos un curso de comunicación efectiva a todos los auditores internos como parte de la estrategia de los indicadores que nos darían en este check.
sería como el enfoque de que también pues, tenemos que estar retroalimentando no solamente a la persona que se está auditando, sino también a la persona que está haciendo auditoría. En esa parte del reporte final, o sea, ya se tiene la reunión y se genera un reporte. ¿Qué contiene ese reporte? El reporte contiene todos los procesos que se auditan. Tiene por ejemplo, vamos a suponer, el proceso de producción tuvo 5 no conformidades menores, tiene la cantidad de no conformidades, el tiempo de respuesta y abajo viene básicamente la redacción de cada una de las no conformidades. Después viene un apartado donde están los riesgos y oportunidades que se vieron en la auditoría. Después viene como un semáforo, más que un semáforo de todos los procesos y ya dice, este es en verde, este es rojo, este es en amarillo. Se viene un semáforo, después viene el cumplimiento de requerimientos específicos del cliente y al final viene la firma del auditor líder y la firma del plan manager como de validación de que se realizó y que están para el plan manager que está enterado del resultado y la firma del líder de que realizó pues que todos los auditores estuvieran en una correlación con los errores específicos. Con esa parte que mencionaste al principio de las situaciones sistemáticas y se repite una no conformidad menor en varios procesos, es cuando se vuelve una mayor. Entonces, de ahí, ¿cómo empiezan a definir las acciones correctivas? Actualmente tenemos una metodología que se llama A3. Para las no conformidades mayores se pide realizar esa metodología. Y como ya saben, hay un cuadrante donde dice que todo el background de los problemas, entonces ahí empiezan a colocar todo el background de todos estos pequeños hallazgos que se estuvieran detectando en todos los procesos y ya después hacen el proceso de pruebas. Para las no conformidades menores tienen que hacer análisis de 5 porqués de ocurrencia, no detección y sistema. ¿Qué te va a dar? Bueno, el análisis de ocurrencia te va a ayudar a analizar el por qué ocurrió la no conformidad y te va a dar acciones de la ocurrencia. El de la no detección te va a dar análisis de tus procesos actuales de detección. Aunque no seamos un proceso productivo, tenemos controles que detectan. Por ejemplo, un KPI, por ejemplo, una revisión con cierta frecuencia. Esos controles no están siendo efectivos porque no te está detectando que en algún punto le estás siguiendo el proceso. Y el sistemático te va a dar acciones que no solamente corrijan el problema que te están detectando, sino que te corrijan el sistema o el proceso. Vamos a suponer que a mí me detectan una hallazgo en la auditoría interna. En una auditoría de producto, porque las auditorías internas no solamente son las de sistemas, sino hay de producto, de proceso, de los CQIs, de los LPAs y muchas más. Entonces vamos a suponer que me detectan una hallazgo en una auditoría. Entonces ya dije, no sé, es que no estaba documentado bien y esto. O no estaba bien documentado el proceso, yo voy a documentar el proceso, voy a hacer un checklist para validar la identificación. Y el sistemático es que no solamente la voy a hacer para las auditorías de proceso, sino la voy a hacer para las de proceso, para las de producto, para las de sistema y todas las demás. Entonces por eso, para las no conformidades mayores les pedimos un 5 porqués de sistema. Y ahí básicamente la pregunta principal es ¿por qué el sistema falló? O sea, ¿por qué tu sistema, no hablando del sistema de gestión, sino el sistema que tú tienes documentado está fallando en el proceso? Y en esa parte de como el por qué falla, primero que después sigue esa situación de acciones correctivas. Exacto. ¿Cómo es que se realiza, se traza, se monitorea? Okay. Hace que ya una vez que ya hicimos el informe final, nosotros tenemos aquí dentro de la organización diferentes puntas de game. Entonces ahí vamos traqueando el cumplimiento de las acciones correctivas. Entonces vamos a suponer,
nuestro objetivo es 90, entonces ahí vamos rankeando de que se esté realmente cumpliendo las funciones productivas. Y actualmente hace poquito implementamos validar con una auditoría interna. O sea, nosotros volvemos a validar, ya no hacemos la auditoría completa, sino solamente de las no conformidades y de los procesos que se detectaron no conformidades. Entonces, validamos que realmente estén implementando las acciones que dejaron documentadas en un papel, que realmente estén implementadas en el proceso. Y entonces, ¿a partir de qué momento puedes decir ya se cerró esta auditoría? Hasta que checamos efectividad de acciones correctas. ¿Y cuánto tiempo puede pasar para que... Nuestra meta son 90 días. Hablando un poquito más, fuera de esto, bueno, no fuera de esto, pero sí. Si nosotros fuéramos auditores, ahorita en una auditoría, ¿cuáles serían tus recomendaciones hacia nosotros? Bueno, siempre se les recomienda. Voy a regresar otra vez. Antes de hacer el programa, bueno, ya hicimos el programa de auditorías, ya sabemos qué fecha vamos a estar auditando. La primera sesión que yo tengo es con el auditor interno. En esa sesión yo les defino los criterios de auditoría, cuál es el alcance y cuáles son los riesgos. Para el ETF hay una estadística en el link de ETF hay una estadística. Les presento eso. Oiga, a nivel México, a nivel mundial, están detectando estos puntos. Necesitamos poner enfoque a esos puntos porque si se lo detectaron a 5,000 plantas, seguramente no lo van a detectar a nosotros, ¿no? Entonces ahí les empezamos a definir el criterio de auditoría, les empezamos a decir, oye, tú te vas a ir a este proceso. O por ejemplo, a los procesos que son nuevos, les voy a decir, tú vas a ir como líder, pero te voy a acompañar, porque no conocen y pueden empezar a decirles, o a llevarlos por otro lado. Entonces hacemos un proceso con los auditores internos, como una junta de kick-off con el auditor interno y decirle, oye, ¿sabes qué? Vete por aquí, a este proceso ya sabemos que le duele esto, a este proceso sabemos que tienes que irte por acá. Estos son como los top offenders que trae IATF, entonces necesitamos enfocarnos en esto y definimos cuándo es la fecha que tienen que entregar sus informes, porque tampoco es que yo te audito hoy y te entrego hasta el último día el informe de auditoría, ¿verdad? Entonces, les definimos los tiempos que tienen de entregar el informe de auditoría, cómo lo deben de entregar el informe de auditoría y les damos las fechas en caso de que detecten la no conformidad, ¿no? Si detectan una mayor son los 30 días, si detectan una menor son los 60 días. Y hay otro rubro que son oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora son aquellas cosas que no estamos haciendo mal, pero que no se vuelve un riesgo. Vamos a suponer. En el proceso de producción encontré un reporte de producción, en lugar de ponerle la medida, le ponen una palomita. Eso, o sea, lo estás haciendo mal porque si te pide que midas algo, pues tienes que poner un dato, ¿no? Pero no es un riesgo realmente, ¿verdad? Porque realmente sí lo está ejecutando y lo sabe ejecutar. Entonces se queda como oportunidad de mejora. Ahí lo único que se pide es que corrijan. Corrige y ya no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando corriges y no lo vuelves como una acción sistemática? Pues bueno, las auditorías de validación, en las siguientes auditorías, ya se te puede volver una conformidad. Entonces se les da todos esos criterios a los chavos de auditores internos, se les define el tiempo, se les define el SharePoint o la base de datos donde van a subir la información y básicamente es lo que se les define en esa auditoría y se les dicen criterios, cómo ir, cómo no van a indagar y ya. En cuanto a los procesos que vemos riesgo, casi siempre vamos de 1 a 2 personas para no tener solamente un criterio, sino tener criterio de 2 personas y ver que realmente estén cumpliendo o no están cumpliendo con el estándar. Aprovechando ahora sí que la gente de pues sí, toda tu experiencia, que pues te platico rápido. Justo el lunes vamos a hacer como una dinámica esta, donde vamos a hacer auditores y
a ver auditado. De hecho, por ejemplo, aquí mi compañero va a ser auditado. Y mi compañero y yo vamos a ser auditores. Como que, ¿qué recomendaciones nos puedes dar así de que, no sé, por ejemplo, o sea, es que vas a ir a auditar a la producción, hazle más plática tantito para ver si le puedes sacar más o qué, como que hay que De hecho, consejos nos puedes dar? casi todos los auditores, lo primero que hacen a nivel planta, nuestros auditores internos y a nivel externo, siempre es llegar a preguntar cómo estás. Lo primero. Sí, o sea, hola, buen día, ¿cómo va tu día? Y eso es muy normal en cualquier, o sea, no llegas y preguntas, muéstrame carta de proceso, pues no. Siempre llegan y te preguntan, ¿cómo estás? El personal operativo, la realidad es que se pone muy nervioso, aunque se ejecuten, porque no están tan acostumbrados. Aquí ya nos hemos estado acostumbrados, ya tenemos como gallos de que si contestan, saben que va a contestar, pero si están, entonces, les voy a platicar una anécdota. Nos pasó con un auditor externo, el chavo se puso súper nervioso. Entonces llegó y le dijo, ¿cómo está? ¿Cómo va tu día? Y ya echó bien, pero ya se veía su semblante de que estaba así a que aquí me va a dar algo, ¿no? Y me dice, y ya lo empieza a agarrar. Hay personas que se molestan, hay personas que no. Pero él empezó a tocar y le dijo, oye, a ver, muéstrame tu reporte de producción. El chavo se le entregaba temblando. Y yo decía, bueno, ya le entregó el reporte de producción y me dijo, no estamos revisando más que lo que todos los días es. Como que empezó a aligerar, empezó a cambiar su rostro y empezó a hacer como que empezó a hacerle chistes, el autor empezó a hacer chistes de, oye, que no sé qué, y que esto cómo se lee, deberías de ser doctor, y no sé, así empezó como a tratar de entrar en el contexto, se fue relajando la persona. Ahora, como auditado, está mal a veces, porque bueno, es mucha información, porque ya agarraste la confianza, entonces ya das todo lo que, no, sí, ya sé que 5 piezas se quedan, o sea, ya empiezas a dar mucha información, ¿no? Pero como auditor ese es el feeling que debes de tener, ¿no? O sea, no lleguen tajantes, nunca lleguen tajantes, siempre hay que preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo va el turno, explicarles desde un inicio que vamos a hacer una auditoría, que es una auditoría al sistema, no a la persona. Porque eso es bien importante, porque luego se sienten atacados. Es que me estás atacando a mí porque no lo hice. Estamos atacando a un sistema, ¿verdad? No estamos atacando a una persona. Y que bueno, que cuando ya van a encontrar, ahorita yo creo que no sé si en la escuela le van a poner ciertos casos, ¿no? Ahí va a haber personas, ahorita que no les quieran dar información, y por más que tú preguntes y trates de sacar información, no les van a querer dar información. Entonces, ahí ustedes pueden decir, bueno, voy a poner este punto como un punto de investigación porque realmente no me estás mostrando la evidencia. Y aunque ellos estén, o sea, ya en la junta de cierre, porque tienes que hacer un pequeño cierre y le vas a decir, oye, aquí no me mostraste esto que necesitábamos ver, ¿verdad? Es un punto. Hay otro que te va a querer decir, no, si lo tengo y todo, demostrarte como que sí lo tiene y estará cerrado a que no acepte el hallazgo. Entonces, hay que trabajar con ese tipo de gente y siempre hay que explicarle con bases. ¿Cuál va a ser tu base? Pues también. Si tú le dices, si la otra persona te dice, no es cierto, yo sí lo tengo y estoy cumpliendo, lo único que vas a hacer, por tu base es tu estándar. Después de este estándar son sus procesos documentados. Nos pueden levantar no conformidades por lo que nosotros decimos que hacemos y lo hacemos. Entonces, después es esa parte, su estándar y luego los procesos documentos. Traten de no ser así como entrar en conflicto, ¿verdad? Si no les queda la información, pásense a otro punto y ya después, si tienen tiempo, regresen al mismo punto. Ya una vez que se le olvidó que él estaba revisando, pues ya pasen al siguiente punto. Y como auditado, pues siempre ser muy transparente. También, como un consejo fuera de, no de tanta información, ¿verdad? Siempre hay que esperarse a que te diga, a ti que necesitas ver, aquí está, y tú quedarte callado hasta que la persona, hasta que la otra parte esté analizando y te vuelva a preguntar, ¿no? Porque luego somos muy dados a que no nos pregunta nada y ya empezamos a hablar y ya se puede meter un poquito más. No da cambio de las. Exactamente, no da cambio de las. Entonces esa sería la parte. Entonces, dentro de todas las organizaciones y dentro también de la vida diaria hay muchos tipos de personalidades, entonces tienes que saber cómo llegar.
como les decía, va a haber un chavo que no le guste que lo toquen y tienes que saber evaluar muy rápido, así hacer un barrido a la persona y decir, ¿sabes qué? A este me voy por acá, a este me voy por ahí, esto, y lo evalúas. Por ejemplo, los auditores externos tienen mucho feeling para eso. Te hacen un barrido súper rápido y ya saben por dónde. Te empiezan a preguntar por familia, te empiezan a preguntar por cosas que, por ejemplo, chavos que han tatuado les empiezan a preguntar por los tatuajes. O sea, hay que hacer como un barrido facial a la persona, a ver cómo se comporta, cómo es esto, para tú poder entrar. La idea, la función del auditor no es encontrar el hallazgo, la función del auditor es revisar el cumplimiento y que les muestren la evidencia, y la función del auditado pues es mostrar la evidencia objetiva, ¿verdad? Entonces, pues eso es como los cambios que deben hacer, ¿verdad? Sí van a encontrar muchas personalidades, sí, pero tienen que estar, ustedes como el líder, el rol del auditor tienen que estar como, bueno, ya me relajo, cambiamos de tema, cambiamos de punto y ya si me queda tiempo regreso, y si no, pues ya al final le digo, eso es que esto no me lo pudiste mostrar, Y así ese proceso, por ejemplo, ahorita me platicaste auditor con personal aparados. Pero, por ejemplo, si el auditor va a auditar a alguien de gerencia, es lo mismo. ningún auditor nunca va a entrar a decirme, necesito revisar esto, cómo está, cómo va el día, cómo va la organización, y ya empiezas ahí a meterse. Bueno, te voy a robar un poco de tu tiempo, te voy a revisar esto, pasando los procesos, la evidencia de esto y eso. Sí. Pero nunca, no crean que llegan y nos dicen, muéstrame esto, muéstrame eso. No, nunca jamás llegan a decir, y dame esto. Si hay auditores, por ejemplo, en nuestro caso solo es uno, que se hace como muy colorado. Y ya te quieren hacer chistes y ya ni se ríen. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad? También como la otra parte, ahora como ahorita nosotros también vamos a ver que hasta dónde puedes bromear, que hasta dónde no puedes bromear, cómo te debes llevar con la persona. Entonces, es a todos los niveles, no lleguen a ningún nivel, así como, sí, tajantes. Yo soy el auditor, porque en ese momento tú eres la figura como de líder, o como que tiene, como una figura, como un policía se canta, ¿no? Como una figura que te ven y te reviso, ¿verdad? Y entonces, aunque tengas ese tipo de figura en este momento, no lleguen tan antes. Bueno, así como que, pues sí, vamos a revisar, vamos a indagar y vamos a ver cómo se está cumpliendo. Y también decirles, cuando hagan el cierre, siempre digan, no te estoy diciendo que estás de todo el mal, entonces necesitamos mejorar el proceso, ¿verdad? No digan así como que estuviste bien mal y detectamos 50 no conformidades, entonces decirles, oye, ¿sabes qué? Si encontramos áreas de oportunidad, aunque no sean áreas de oportunidad, encontramos áreas de oportunidad en tu proceso, mi criterio va a ser que te voy a dejar 3 no conformidades menores, más esto, los tiempos de respuesta van a ser estos, te voy a llegar el informe formal vía correo. En caso de que tú necesites mandarlo a alguien o necesites darme un feedback, este es el momento, ¿no? De si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el cierre de la auditoría. ¿Sí? Eso nada más hasta el cierre de estos son los menores, estos son los mayores. Cuando se detecta, nada más se dice se encontró un hallazgo y punto. No, eso hazlo siempre. Bueno, lo que hemos hecho aquí como buena práctica es que en el momento de que, por ejemplo, vamos a auditar mantenimiento, cerramos mantenimiento, les decimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar 3 no conformidades menores más 1. Todavía nos falta tener una sesión con el equipo auditor y ver si se quedan así o pueden cambiar. Entonces, pero ya desde un momento diles, porque luego se quedan con el punto de que no me dijo feedback, no me dio nada y para mí yo quedé bien, o no tengo nada, todo está bien. Entonces siempre hay que darle ese feedback a ti. Bueno, la variedad de personas es increíble y todo eso es un mundo, pero pues como que en tu experiencia, ¿cuáles son en general, por decirlo así, las actitudes principales que tienen en general los auditados? Como lo que has visto. En general hay auditados que tienen un perfil de no muestro evidencia, no muestro. Y no muestro ya si como quieras porque no te voy a mostrar nada. Hay auditados que tienen un perfil de nerviosismo, o sea, de que aunque
que sepan que lo tienen siempre por su personalidad, son muy nerviosos. Y hay auditados que tienen muy buen feeling para ser auditados. O sea, aunque no lo tengan, yo no sé cómo sacan información. O sea, tienen muy buen repertorio de contestar, de convencimiento, de decir, sí, estáis segura, aunque no, yo sé que no están seguros. Tienen muy buen perfil de decir que están contestando. Y también tenemos auditados que se molestan, que se enojan. Pues, ¿qué hacemos, verdad? Nosotros como coordinadores del sistema siempre vamos acompañando a un auditor externo. Conocemos las personalidades de la gente de la organización y ya sabemos, con esto me tengo que meter porque le va a decir que no y se va a aferrar y te va a decir. Entonces ya empiezas a mediar y dices, vete, no te preocupes, yo negocio al rato. Y con el que es muy nervioso, pues es la mente de tratarle de bajar el estrés, ¿verdad? Decirle, no pasa nada, ya llegamos, recuerda lo que vimos, se acuerda que estás bien y así, tratar de bajar el estrés. Y con los que se enojan sí tenemos que entrar porque esas personas sí son como que, pues sí se aferran y vamos a entrar en un conflicto solamente. Y los que la verdad tienen muy bien, muy fluido y muchos convencimientos, pues básicamente nos quedamos atrás y ellos llevan de manera sola. Pero esas son como las diferentes personalidades que te puedes encontrar. Y también tenemos el otro lado, ¿verdad? El auditor. Entonces, depende de cómo es el auditor. Tenemos auditores muy cerrados de que dices, yo sí lo quiero ver y así lo quiero ver. Aunque tú le digas, es que en el estándar no es eso, tú le vas a decir, así lo quiero ver, bueno, está bien, entonces así saben. Entonces, y tenemos auditores que, por ejemplo, nos tocó hace casi 7 años, un auditor que dijo, ay, no, ya, véngase, les voy a decir, y nos subió a darnos un mini entrenamiento. Entonces, ya se agarraba un grupito de personas y dijo, vénganse, les voy a explicar, abrió sus manuales, les dio pues, todo su conocimiento, nos compartió sus manuales y dijo, trabajen en eso. Y ya regresamos. Pero sí hay como, o sea, en ambas partes hay esa parte, ¿no? Entonces, sí, siempre lo único más importante de los dos perfiles que vamos a hacer, siempre hay que tener control de emociones. El control de emociones, recuerden que es muy importante porque si no, pues si va a terminar en un conflicto. Cuando es un externo, pues sí puede tener un conflicto peor, pero cuando es un interno, pues no tiene nada de caso que te pelees con tu vecino, que todos los días lo vas a ir a ver, ¿verdad? O sea, por eso es que tratamos como líderes de mediar a qué personas mandar a qué procesos, ¿verdad? Porque también tenemos auditores de todo tipo, entonces sí tenemos que mediar eso. Hay ocasiones en las que se requiere contratar de algún consultor externo. Cuando se requiere contratar un consultor externo, básicamente, o la mejor estrategia es cuando vas a implementar un nuevo estándar. O sea, cuando estás en cero y no conoces, y aunque tengas muchas personas expertas, necesitas ver que alguien más te dé valor. Porque como tú hiciste todo el sistema, pues tú vas a decir que está bien. Entonces, necesitas que una persona externa pues te venga a volver y decirte realmente qué se puede hacer. No necesariamente tendríamos que contratar a un consultor externo. Hay muchas organizaciones que tienen plantas hermanas. Entonces puedes realizar que con una planta hermana pueda hacerte esa revisión. O sea, no eres tú como que te estás evaluando, sino una planta hermana te está evaluando ese estándar que esa planta hermana también contesta. Porque recuerden que, pues, aunque sea una auditoría para validar que tú estás implementando, o sea, no es una auditoría de certificación solamente de validar que lo que tengas implementado, pues responde. Entonces, pues, sí, esas serían las dos. Pero sí, casi siempre que vas a implementar
para que las personas que necesitan implementar, documentar, mejorar, pues tengan este desarrollo. Y bueno, y nada más hacerles como hincapié, acuérdense que la alta dirección no solamente es el director de planta, sino todas las personas. Al nivel gerencia, es cuando que la dirección por la dirección como quien tal es un director más pues, las personas que le reporten directamente a ellos. Ellos tendrían que estar jalando también a sus departamentos a que se cumpla cualquier sistema. ¿Irías, nos podrías decir quiénes son estos clientes o partes interesadas de la organización? Entiendo que internamente pues todo el proceso está interesado, así como los auditores externos, pero además de ellos también meteríamos al cliente en Sí. este caso. De hecho, muchos de sus requisitos específicos nos piden estar certificados. Si no estamos certificados, no les podemos meter. Entonces, meteríamos a clientes, y pues, como IATF no es tanto como por ejemplo un 14, un 14 también depende de tus vecinos, las empresas vecinas, la región, por ejemplo también depende como los requisitos legales de cada uno. Como IATF no tanto, IATF es más hasta nuestras partes interesadas es el cliente y bueno, toda la organización internamente y pues el corporativo, ¿no? Porque pues no tiene el mercado que debe, pero para nosotros como locación, como IATF o ISO 9001, básicamente esas son las partes interesadas. Les digo, como un 14, un 45, si hay otras partes interesadas que hasta pueden ser nuestras plantas de aquí al ladito, hasta el mismo gobierno. Pero para IATF o ISO es nuestros clientes, como externo. Y conforme lo que nos has dicho, ¿existen algunas exclusiones en esta parte de sistemas de calidad? Mencionabas que es por procesos pues, que ya no es por áreas, se eliminan algunos criterios. Sí existen unas exclusiones, además para IATF y ISO. Hay puntos que pueden no quitarnos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos? El único punto que se puede excluir tanto de ISO como de IATF es el punto de diseño. Es el único punto, todo lo demás sí o sí te tiene que auditar, ¿ok? Solamente los puntos de la norma que hablan de diseño pueden excluirse en un certificado. ¿Y qué pasa? En tu certificado, en el alcance, por eso les decía al principio que necesitamos definir el alcance, solamente en lugar de decir, por ejemplo, nosotros dice diseño y manufactura de eso, ¿no? El de otras empresas solamente dice manufactura de eso. Y ya desde ahí ya no te tienen que auditar nada del desarrollo, del diseño, de este proceso. Pero el único punto que se puede excluir de este estándar es el diseño, tanto de ISO como de IATF. ¿Tiene un costo diferente la certificación si se excluye el diseño o va de...? Sí, por eso te dice que recuerda que en el CFI hay declaras tus procesos y si tienes diseño. Hay más cosas que hay que declarar y hay más cosas que hay que ver. Por ejemplo, existen certificaciones que son corporate scheme. ¿Qué significa eso? El corporativo compra, hace la orden de compra y el corporate scheme quiere decir que él es el que ejecuta la orden de compra, dice que proveedor y todo eso. Entonces, cuando tenemos un corporate scheme, el costo disminuye porque somos un corporate scheme y porque el mismo sistema que tienes en plantas de México lo tienes en plantas de América, en plantas de Brasil, en plantas de Alemania, en plantas de todo el mundo mundial, ¿no? Entonces, ese es un corporate scheme. Y está el single, el site certification. ¿Qué significa eso? El single site certification, que solamente estás, no dependes de un corporativo, sino todos tus procesos están internos, todos los que declares están internos. Anteriormente nosotros teníamos un corporate scheme, entonces nuestro número de certificado era un corporate scheme, o sea, un número de certificado como corporativo. Hace 2 años somos single site
todos los documentos, todos los procesos los tenemos internados. No tenemos áreas de funciones remotas, no, todo lo tenemos dentro de la organización. Entonces existen esas dos. Por eso les decía, hay varias instrucciones que podemos generar, sí, pero la del estándar solamente se puede escribir que sí. Y dependiendo del que seas corporate, single sign o ese tipo de cosas, o tengas funciones remotas, también es el costo de la auditoría. ¿Y hay alguna, no sé si sea como una medicina en físico, pero esa parte que mencionabas del liderazgo, compromiso, cómo hay diferentes actitudes frente a una auditoría y la verdad? Bueno, más en este caso de la auditoría, con ahorita, de parte de la alta dirección. Ah, sí. Esta checklist que les decía de los auditores, se le da feedback, ¿verdad? A la alta dirección. Si sabes que, oye, necesito más auditores capacitados, necesito que generen este curso, o necesitamos a esta persona darle más competencia en esto porque no de todo el de esa información, etc. Pero sí se le informa también, tanto del auditador como del auditor. Oye, casi siempre que tengamos un conflicto, últimamente ya no tenemos, anteriormente sí, pero últimamente ya no, siempre sí se toca base con el gerente del área. Oye, ¿sabes qué? No me quiso responder, no lo sé, etcétera, etcétera, no estamos trabajando en esto, otra la auditoría, etcétera. Últimamente no nos pasa, pero sí se tiene que informar de manera oportuna esa información, porque si eso hace con un auditor interno, pues que va a poder pasar con un externo, fuera de la organización. ¿No les ha pasado que van a hacer una auditoría interna y el gerente del área no está? Casi nunca están, pero es algo muy normal, por eso se les hace el cierre de la auditoría. El perfil es muy diferente, por ejemplo en la operación y producción, pues te tardas 3-4 horas haciendo una auditoría en producción, el gerente va y se asoma un ratito y hay que regresar a sus fuentes y todo lo demás que tienen que hacer, pero sí siempre están informados y nosotros tenemos una coordinación, el coordinador siempre está. O sea, aparte del gerente tenemos un coordinador por cada proceso. Entonces el coordinador sí, ese sí está como de ley. Sí. Bueno, yo me pregunto de esto, por ejemplo, en la elaboración de la política de calidad, ¿quiénes son los que participan y cómo se elabora? La política de calidad la elabora el corporativo en base a la estrategia global de la organización. Ya nada más hacen el cascadeo hacia las plantas y ya nosotros hacemos un proceso de capacitación o refresh y ya nada más es todo bien. Realmente nadie de la organización participa en la ejecución de la política. Bueno, y hablando un poquito de tu experiencia, para una empresa que digamos que apenas se va a certificar en ISO 9001, ¿cuál sería el primer paso que tendría que seguir esta? Ok, para hacer una nueva certificación en cualquier estándar, lo primero que hay que hacer es definir el alcance como primer punto. El segundo punto es que te van a hacer dos tipos de auditorías. Hay dos fases. La fase 1 es la fase documental, que te van a revisar ahí todos los procedimientos que tú tengas. Y la fase 2 es en sitio, ahí ya van a validar que, bueno, vamos a empezar. Si no pasa la fase 1, no pasamos la fase 2. Si documentalmente hablando tu sistema no está tan robusto, no van a pasar a la fase 2. Entonces la fase 2 ya es en sitio. ¿Y qué hacen en la fase 2? Solamente validar lo que ya revisaron en la fase 1. Si documentaste que vamos a hacer X, Y, Z, W, en la fase de sitio revisan ese punto. Pero eso es lo como que es la estrategia. De una fase 1 a una fase 2, básicamente son 3 semanas de diferencia. Haces la fase 1 documental y a las 3 semanas te hacen la fase 2 en caso de que no tengas ningún hallazgo en la fase 1 o tengas hallazgos menores que puedas terminar en 3 semanas y poder hacer la fase 2. Y tu certificado aproximadamente se tarda de 30 a 60 días en emitir. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de documentación tiene que preparar la empresa? En cualquier estándar te dice, los deberes te dice
información documentada. Todo lo que te diga información documentada debe de preparar la empresa. Por ejemplo, les decía muy el ejemplo de descripción del programa, porque si te dice la organización debe documentar un proceso. Entonces, ¿cómo lo documentes? Como quieras, lo documentas. Entonces, todos los debes, información documentada, deben de tener documentado en un manual, en una instrucción, en un formato, en lo que la organización define, pero toda esta información se debe. Y cuando van a iniciar ese proceso de certificación, ¿quiénes son los que toman como la iniciativa o la decisión de estar participando? ¿De que se quieren certificar? Básicamente son los clientes. Entonces, una es los clientes y dos es la estrategia de la organización. Para poderle vender o querer incrementar el mercado, entre más certificaciones tenga una organización, más rentable es la organización. Pero básicamente siempre que alguien se quiere certificar es porque piensa. ¿Cómo eligen este organismo de certificación? Bueno, eso es más parte comercial, pero básicamente es, pues cotizan con varios proveedores y ya el que venga costos es el que elige. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con el Corporate Scheme, nuestra casa de certificadores es alemana, por lo mismo, porque por la liberación. Entonces, ahora que somos Ecosai, estamos viendo el proceso de cambiarnos a una certificadora de Estados Unidos, porque ahora nuestra función o nuestro reporteo directo va en Estados Unidos. Entonces, básicamente es más estrategia como comercial de a quién elige y bueno, los costos. DQS, por ejemplo, es más caro que el Chile. Entonces el cliente no te dice, yo quiero que te certifiques. Básicamente eso depende de la organización, más en base a la estrategia de costos y en base a la estrategia de la locación, ¿verdad? Porque a veces también depende mucho de la locación que escoger las casas certificadas. Lo que sí hay que cuidar mucho es que hay que validar que esa casa certificadora sí tenga una certificación para certificar. Hay casas certificadoras que no son casas certificadoras. Entonces, lo que es muy importante, ahorita que preguntaban qué hace una nueva organización, es validar. Hay una página de IATF donde tú entras y pones el número de la casa certificadora o el nombre de la casa certificadora fiscal y te aparece. Hay muchas casas certificadoras que desactivaron o no, realmente no aparecen ahí. Entonces, aunque te den un certificado, ese certificado no es válido. Es importante cuidar esa información. Hay una liga. Como esa no es de Conti, esa sí se la puedo compartir a ella, si un día no quiere. Y bueno, y del proceso de la auditoría interna que se hace antes de la auditoría de certificación, ¿por qué consideras tú que es importante realizar? ¿Por qué es importante? Uno, porque es un requerimiento de la ley. Dos, porque nos da una idea de cómo está la organización, ¿verdad? Aunque sea un muestreo de la cómo está la organización y tenemos que ver a dónde hay que trabajar. Y tres, nos ayuda como capacitación. La verdad es que ahora que incrementamos las auditorías, nos ayuda a capacitar mucho a las personas a que recuerden dónde están ciertas cosas que pues nada más te les pregunto una vez al año, ¿verdad? Entonces, porque ya la gente es muy sistemática, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer, uno va y indaga el procedimiento, ¿verdad? O sea, no se acuerda que existe un procedimiento, entonces por eso son muy importantes. Lo más importante es porque es un requisito, pero nosotros además sí te apoyan, ¿verdad? Sí te ayudan a generar pues una buena práctica en las cosas. Y si llega a ocurrir una no conformidad durante la auditoría interna, ¿qué es lo que se debe? Pues se hace el proceso de solución de problemas y se tiene que cerrar el
de acuerdo a los tiempos que estamos. ¿Esa auditoría interna con cuántos días tiene que ser previo? No hay un estándar. Nosotros como organización siempre planeamos hacerla un mes y medio o 2 meses antes para que ellos tengan chance de implementar acciones correctas. Pero no hay un estándar. En esta parte, ¿tienen un proceso clave o crítico dentro de la organización que se enfocan más atención en las auditorías internas para que precisamente la externa? Nos basamos en la estadística. Hace cuenta que ese también se lo puedo compartir ahí. Hay una estadística en IATF que te dice, hace cuenta que todos los puntos en la norma están ahí. Te dice, ahorita nuestra estadística es el 10-12. 10-12 es solución de problemas. Y está todas las organizaciones de Alemania, todas las organizaciones que están verificadas, y te dice cuánto porcentaje de esas plantas les encuentran hallazgos. Y está dividido en hallazgos mayores y en hallazgos menores. Otra que siempre es el coco de todas las empresas es planes de control y aumento. Entonces también hay que hacer como, por eso las auditorías del proceso de producción duran mucho, porque si vamos validando planes de control Y en esa parte de esos procesos críticos, tanto por estadística como lo que se han visto, Bueno, otro criterio que tenemos es que aquellos procesos que detectamos no conformidades en la externa también los ponemos como críticos. Porque si a mí como auditor interno o como haciendo auditor interna se me pasó de tener algo, pues entonces ya lo ponemos como procesos críticos. Aquellos procesos que ya tienen como tendencias de siempre detectar algo externo, siempre detectar algo externo, pues también los ponemos críticos. ¿Tienen aquí una diferencia entre lo que es un procedimiento y un estudio de trabajo? El procedimiento marca que es aquel documento que tiene no solamente responsabilidades del departamento, sino tiene responsabilidades con soporte. Quiere decir, hacen un diagrama de flujo y en ese diagrama de flujo hacen como un tipo racino. ¿Quién es responsable de qué? Y ya el documento. Y el instructivo es la ejecución de una actividad que siempre hago yo. Siempre voy a tener que hacer un programa o este es un instructivo. Y mi procedimiento es pues el procedimiento de auditorías. No solamente depende de mí, porque por ejemplo ahorita también tenemos auditorías de cliente y las auditorías, entonces dependo de muchas personas. Entonces ese es un proceso para nosotros, un procedimiento, y un instructivo es aquello que solamente ejecuta pues, la persona o el departamento. Y hablando un poquito de la norma, ¿hay algún requisito que les haya resultado ambiguo o que les resulte difícil de interpretar? No. Lo que sí hay es, para IATF hay reglas, que es la regla de la sexta edición. Actualmente, el 2024 salió vigente. Y en esas reglas, ¿qué pasa? IATF dice, voy a hacer un cambio porque me equivoqué, porque estoy viendo que no lo interpretan de manera correcta, X o Y razón, hace un cambio IATF. Y entonces, para no sacar un nuevo estándar, saca las sanciones interpretadas. En estas sanciones interpretadas, pone el punto de la norma. Vamos a suponer, hay un punto que es el de características críticas que no tengo. Que ves el 8333. Okay. Ese punto tiene una sanción interpretada. ¿Por qué? En la IATF te dice que identifiques tus características críticas de producto. Cuando iban a las organizaciones, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna característica crítica de producto, decimos no nos aplica, no hay. Muchas veces, como está redactado, se puede malinterpretar. ¿Qué hicieron? Esa sanción interpretada pusieron no solamente las características del producto, sino las características del producto y del
del proceso que sean críticas para la organización y deben estar documentadas en planes de control, AMED, diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Entonces, esas sanciones interpretadas, yo estoy suscrita a IATF, nos llega una notificación y nos dicen, ¿sabes qué? Hoy cambié la sanción interpretada tal, revísala, porque es parte de mi estándar de IATF. Ya no es como viene en el estándar, ahora es como viene en la sanción interpretada. O sea, por ejemplo, ese punto 8333, en IATF dice características críticas del producto y en la sanción interpretada dice el producto y el proceso que tengan. Esa es como la otra parte que sí tenemos puntos que malinterpreta la organización y es por eso que IATF tiene esta parte de sanciones interpretadas. Por ejemplo, hablando un poquito del personal, ¿cómo es que los capacitan para que se mantengan, digamos, en el cumplimiento de los puntos a la norma? O sea, ¿cómo los clasifican o tienen alguna cultura organizacional? Algo? Hablando de todo el personal de la planta, ¿verdad? Sí, claro. En cada una de las descripciones de puesto viene la competencia requerida de acuerdo a la función. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que vamos a revisar una descripción de puesto de un ingeniero de procesos, pues en esa descripción de puesto viene, por ejemplo, que sepa o que tenga experto planes de control, AMED, diagramas de flujo y esos tipos de estándares. Entonces ahí se cascadea, se hace así, de esa manera se requiere el personal y en caso de que no lo tenga, pues se hace el proceso de la capacitación, ya sea externo. Bueno, y por ejemplo, en cuanto a la última certificación, ¿hay algún punto o algún proceso que dijeras, yo sé que por tema de política no lo puedes decir, el proceso exacto, ¿no? Pero si tuvieron que, digamos, rediseñar algo para lograr cumplir con la norma o si se han podido mantener, digamos, estables para Por el momento sí. Pero sí, ya nos pasó. Hace 2 ciclos de certificación. No nos dieron la certificación. Entonces, ¿qué pasa? No fue porque el proceso no estuviera estable, sino porque tuvimos reincidentes. Así que cuando se entrega un informe de auditoría, nos ponen una cláusula de error. Siempre hay que cuidar mucho esa parte, bueno, como organización. Entonces nos ponen un punto de la norma. Si al siguiente año, en la auditoría de validación o en la auditoría de recertificación, te vuelven a detectar algún punto de tu última auditoría, se hace una conformidad mayor. Aunque sea en otro proceso, aunque sea en otro producto, no importa. Siempre y cuando sea, vamos a suponer el 8.2, y si hoy otra vez dices el 8.2, se hace una no conformidad mayor al automático y por lo tanto se cumple el certificado. Y por lo tanto te dejan otra no conformidad mayor por solución de pruebas. Era otra. O sea, en lugar de ser una, van a ser 2, porque automáticamente te van a dejar una no conformidad mayor por solución de pruebas. Entonces, cuando eres reincidente, y eso es lo que nos pasó. Básicamente no fue que no estudiado, sino que como reincidente. Otra cosa totalmente diferente, pero caí en el mismo punto de la norma. Entonces, bueno, pues ya, al final, pues se vuelve a ver no conformidades mayores y en automático te mandan otra y hacen un proceso de auditoría especial. Y esta auditoría especial son en 20 días, tienes que implementar sí o sí las funciones. Bueno, y aprovechando esto, como que ¿qué lecciones aprendieron justo de este problema? ¿Qué lecciones aprendimos? Bueno, básicamente es hacer, o lo que hicimos internamente, en lugar de, nosotros solamente auditamos una vez al año, internamente. Ahora estamos auditando 4 veces al año. La segunda es que, bueno, este año estoy trabajando en una matriz para generar más competencia en el personal. Porque, por ejemplo, las sanciones interpretadas me llegan a mí, yo les notifico y luego ya se les olvidó y ya no implementan. Entonces, estas sanciones interpretadas también estamos trabajando en que haya cursos como recordando, diciendo, oye, acuérdate que este ya no es así, ahora debe de ser así, ¿no? Entonces,
frecuencia. Y pues eso fue como la mayor estrategia que hicimos, ¿no? Estar validando permanentes. Sí, era muy pesado que anualmente revisáramos todo y que detectáramos, ¿no? Porque realmente es un muestreo. Ahora sí es un muestreo más grande y puedes tener más amplio panorama. Bueno, y por ejemplo, ¿qué áreas o procesos, lo que me puedas decir, son, digamos, en general los que tienes como más confianza de que no va a haber tanto problema? Si no me puedes decir nada más, no sé, pero si no sabes que no, pues un 80% de los procesos te puedes encontrar. El problema del otro 20 es mi dolor de cabeza. Ninguna de las anteriores hoy. Es que la verdad ahorita todos los procesos tienen como cierta, podríamos decir que el proceso de mantenimiento es estable. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que sabe contestar, ¿verdad? Aunque a lo mejor no tenga mucha evidencia, sabe contestar. Ahí interrumpiendo un poquito, en esa parte de confianza y eso, cómo se va a responder, cómo se transfieren esos conocimientos a otra persona, la vez que ya como votación de personal tenías a alguien en mantenimiento, un auditor interno que era super bueno, X o Y oportunidad, cómo se transmite esa información de, digamos, las acciones interpretadas en personal, o esa clase de situaciones. Básicamente es con la matriz que estamos trabajando actualmente. La realidad es que si entraba alguien nuevo y ya pues ya se iba toda la información con esa persona que era buena, pues se iba la información. Entonces, realmente sí tenemos un plan de entrenamiento específico del puesto, pero sí falta pues hacer mucha parte de esto de la interpretación de la norma como tal. Entonces es en lo que estamos trabajando ahorita actualmente. Sí, como les decía al principio, sí hay personas que tienen mucho feeling, casi siempre somos las que pedimos, pero últimamente lo que yo les pedí es, o sea, sí, dame la persona que tiene feeling, pero dame la otra para que vaya aprendiendo, o sea, no se queden solamente con él. No solamente se queden con una persona, porque qué va a pasar el día de mañana si ella pide vacaciones, si enferma o algo pasa en la semana de la auditoría, ¿verdad? O sea, necesitamos tener al menos un backup para que esa persona pueda contestar. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el área de producción hay supervisores que yo nos mando hasta un correo. Este supervisor lo quiero en esta semana de la auditoría, así literalmente. Entonces, ya le dije, ¿sabes qué? Sí, pero mejor vamos empezando entrenando al otro, ¿verdad? Porque no vaya a ser que algo le llegue a pasar a este supervisor que lo necesita y no esté. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, en el área de producción ya al menos tenemos 2 supervisores por área, de que yo sé que nos van a ayudar a contestar de manera correcta. O también en la parte de... habéis comentado algo de fomentar esta cultura como misa, pero hay una manera que tiene que venir el compromiso que tiene la gente, ya no tanto de emergencia, sino como más de coordinación, supervisores, o es esa parte de capacitaciones profesionales del banco. Sí, es parte de la capacitación y bueno, sí hay un punto en los estándares que habla del compromiso, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que se hace son reflexos anuales de todo el estándar y de cuáles son como los, por ejemplo, los análisis de riesgo se aplican a todos los procesos, ¿no? Se ponen como procesos sistemáticos que aplican a todos los procesos y se les da como un breve referencia. Acuérdate que está aquí, acuérdate que se lleva así, acuérdate que se está. Es como se genera la toma de conciencia. Y actualmente mis compañeros de calidad de proceso están generando una plática de 5 minutos donde les hablan sobre como de todos los estándares al personal operativo y del cumplimiento de estos estándares, ¿no? Oye, tienes que cumplir con tu proceso porque si no tenemos afectaciones o tenemos pérdidas y ya les ponen fotos, ¿no?
a veces toman fotos en los games y les dicen, es que esta es una condición insegura o este es un producto que no está bien segregado, entonces pues como una alerta, ¿no? Para eso como parte de toda la conciencia. Okay. Y en esa parte de toda la conciencia, ¿hay alguna premiación por estas son las actividades, estas son las conductas? ¿O es... No como tal, realmente no hay una premiación. Nosotros tenemos un Quality Day que ahí también se habla como de todo lo del proceso de calidad, pero ahí sí se juega. Hace cuenta que dice en juegos para decir, esta es la política, este es el estándar, principios de calidad, criterios de aceptación. Y ahí hacemos juegos y las ideas en el juego pues se ganan casos. Pero eso lo hacemos en la mesa. Bueno, y por ejemplo, a la hora de la auditoría, ¿cómo manejas la presión y el estrés? Pues bueno, al final lo importante es la preparación antes de, como les comentaba, pues conocemos a la organización y sabemos qué gente sí tienes que trabajar. Y pues bueno, yo últimamente me he subido a hacer mini grupos con ellos, decir, oye, te pregunto por esto, y platicar antes de, hacemos un feedback, hace cuenta que diario, nuestra auditoría casi dura de 4 a 5 días, y diario yo hago un feedback a los procesos que siguen, decir, oye, te están preguntando por esto, te están diciendo esto, es como que mi estrés se los pasa, no me sé qué. Sí, les distribuimos para toda la organización porque como que no me voy a quedar yo, no sé qué. No, ese feedback nos ha ayudado porque ellos también dan como cierto feedback de decir, sí, no tenemos esto, se ponen a trabajar y realmente últimamente tenemos muchos zapatos. Tienen tipo de respuesta, se han quedado esta noche, yo me he quedado con ellos para validarles, entonces ¿sabes qué? Ya lo detectaron este proceso, vamos a tratar de que no sea sistemático, hay que trabajar y ya. Entonces hacemos ese feedback diario y al final se hace como un reconocimiento general de buen resultado y así. Entonces en un grupo que tenemos pero sí estamos haciendo un feedback diario. Es complicado, la verdad es complicado liberar sus niveles de estrés, pero como lo tenemos que hacer porque al final es como aparte que tú lideras y tienes que estar realmente relajado para poder relajar a los demás, ¿verdad? Si no estás relajada tú, pues los demás tampoco van a estar relajados. Entonces, por eso he tratado de decirles de una manera más bonita, oye, ya vamos mal, está encontrando esto, vamos a revisar esto para que no pase esto. Y es algo muy importante, es que así como el auditor nos visualiza y nos valida y nos ve, lo mismo hago yo el primer día, visualizo, veo, ya sé que así se ven todos los días, entonces ya le digo, esto te voy a preguntar siempre, sí o sí, solamente contesta esto y esto, ¿no? Entonces es muy bueno esa parte porque, por ejemplo, ahorita los auditores nos duran 3 años, ya sabes que te pregunta, qué hace, entonces todas las auditorías internas nos vamos más o menos como el auditor. Ya cuando te cambian una vez, cuando haces como que el primer día siempre te va a encontrar algo porque ahorita de manera diferente, empieza de manera diferente, hasta en los procesos empiezan de manera diferente. Entonces, evalúas a la persona y por eso tienes que estar dando un feedback a toda la organización. Sabes que este se ve por acá, este se ve por acá, este es así, este no es así. Este año tuvimos 2 auditores, el último llegó hasta el jueves, y yo así como que ahora que procesos administrativos. Y les dije, no bajan producción. Y dije, ¿saben qué? Espérenme. O sea, a la hora tuvimos un pequeño receso y vengo a hablar con ellos. Es más cuadrado, así, se va más sistemático, te va a preguntar puntito por puntito y sí, así se pone producción. Entonces es como la parte que me ayuda un poquito no a pasar el estrés, sino a pasarle la información a las personas para que pues podamos tener el menor riesgo. Ya que pues al final de cuentas es una organización y tenemos que cuidar los recursos monetarios. Si llegamos a tener una conformidad, les digo, la otra auditoría especial, pues también es como si fuera otra auditoría literalmente lo mismo que la entidad de estas personas que les dije,
esperamos una Sí, vez. vamos. Sí, está el video, obviamente. Voy a hacer. Pues muchas gracias por el tiempo. Sí. Por compartirnos todo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues estamos abiertos. Información de la compañía no les puedo compartir, pero información que es abierta, el link que les decía, se lo voy a pasar a ella y ya Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya me voy. Sí, de nada.